Te voy a explicar en este vídeo cómo hago yo para grabar llamadas, la legislación que tendremos que tener en cuenta y también algunas aplicaciones que hay en la App Store y si yo las recomiendo o no. Así que vamos a empezar por algo muy importante y que tienes que saber, que es la legislación que existe. Os voy a explicar un poquito la de España, pero en México y en otros países de Latinoamérica es prácticamente similar. Tenemos que tener en cuenta algunas cosas, por ejemplo, que nosotros tenemos que estar dentro de la propia llamada. Tenemos que ser unos participantes, luego tenemos que pedir el consentimiento de la otra persona que estamos grabando la conversación y por último no podemos hacer pública la conversación sin la autorización de la otra parte. Debéis entender que yo no soy un profesional, ni soy abogado, ni tengo conocimientos jurídicos, pero al menos esto debéis tenerlo en cuenta, es algo súper básico. Otra cosa que debéis saber es que Apple no permite el acceso tanto al altavoz como al micrófono, es decir, que no podremos grabar de manera nativa, es decir, por defecto, como viene el iPhone sin instalar ninguna aplicación, las llamadas en nuestro iPhone, ¿vale? No es posible porque Apple no lo permite y esto es lo que sucede, y no lo permite porque en diferentes países se aplican diferentes legislaciones respecto a grabar llamadas. Es cierto que en Android puede que sea un poquito más fácil, aunque en los últimos años a Google no le hace ninguna gracia, pero actualmente esta es la forma en la que yo grabo las llamadas. Es cierto que existen muchísimas aplicaciones en la App Store, si ponemos grabar llamadas gratis o algo así nos aparecerán muchísimas de ellas, y es que hay una vía que estas aplicaciones han utilizado, sobre todo sus desarrolladores, para lanzar estas aplicaciones y que funcionen. La forma que utilizan es simplemente que nosotros vamos a tener que llamar a este servicio y este servicio va a llamar a la persona con la que queramos hablar. La conversación se va a grabar y luego ese archivo se va a guardar en la propia aplicación y nosotros tendremos acceso a él. Esto nos plantea dos cosas. Para empezar, estas aplicaciones no son gratuitas y siempre vamos a tener que pagar por ellas, ya sea un pago mensual o un pago de una vez, pero aún así no suelen ser baratas y muchas de ellas cuentan con una suscripción, ya sea semanal o mensual, que, pues tendremos que asumir ese coste que a mí no me gusta y quiero que esto lo hagáis totalmente gratis. Lo segundo sería la privacidad, porque es algo que a mí no me hace gracia que tengamos que empresas externas tengan acceso a las conversaciones privadas que mantenemos con otra persona y aunque nos prometan mucha seguridad, nunca sabremos si esto es realmente cierto, si es 100% así que, pues yo si fuera vosotros, pues no me arriesgaría a dejar las conversaciones privadas que tengo en las manos de empresas terceras. El proceso tampoco es nada sencillo, tendremos que fusionar las llamadas y realizar un proceso que realmente a mí no me gusta y me parece tedioso porque no es lo mismo hacer llamadas que recibir llamadas. Es un lío, así que yo os voy a dar los métodos que yo utilizo y que me parecen súper sencillos. Para empezar, el primer método que os voy a decir es que utilicéis un segundo dispositivo, ya sea Android o iOS, para grabar estas llamadas. Es algo completamente accesible para todo el mundo. Todos tenemos un padre, un hermano, una madre que tiene un dispositivo móvil y que tiene la aplicación de notas de voz o que tiene una aplicación que graba las llamadas. Pues simplemente ponemos nuestro dispositivo de la llamada en formato altavoz y ya grabamos la conversación. Es tan sencillo como esto, el audio se va a escuchar perfectamente y es una manera sencilla de poder grabar una llamada y que no haya ningún tipo de problema. El segundo método y la segunda forma de hacer esto, y es la que yo aplico, es un poquito exclusiva porque necesitaríamos tener un Apple Watch, o si no es un Apple Watch, puede ser un dispositivo smartwatch inteligente, porque estos tienen una aplicación que se llama Notas de Voz, que también la tendremos en el iPhone, y se van a sincronizar perfectamente. Lo único que tenemos que hacer es, una vez entremos en la llamada, vamos a darle al botón de grabar, ponemos el altavoz en la llamada y ya podremos grabar toda la conversación. Cuando acabemos la conversación, se va a sincronizar con la aplicación del iPhone y ya nos va a aparecer ahí en la categoría de grabaciones del Apple Watch de una manera totalmente sincronizada. Después ya podremos recortar el audio y, cambiarle de nombre por si lo queremos. Aún así, no recomiendo retocar mucho el audio original, no vaya a ser que luego, si lo queréis usar de una manera legal, en algún sitio, no os lo acepten por manipulación. No soy ningún abogado, pero si no queréis tener problemas, dejadlo como viene en el formato original.
Y sé que son formas muy sencillas de hacerlo, pero son para mí las más seguras y actualmente las únicas que podemos hacer sin tener que pagar, que sean gratis y que sean súper sencillas. Así que chicos, si te ha servido de verdad, puntúa el vídeo. Sé que, bueno, pues es muy fácil, es algo que tiene acceso a todo el mundo, pero realmente así es como yo lo hago y así pone el título, que es lo que quería reflejar. Así que ponme en los comentarios si conoces alguna aplicación para iPhone que realmente funcione bien, que grabe estos servicios, que tenga estos servicios y que tú estés contento. Realmente yo no lo he encontrado, pero aún así, si me lo pones en los comentarios, lo fijaré sin ningún tipo de problema. Puntúa el vídeo, que también ayuda muchísimo a las demás personas a saber si funciona o no, y así nos ayudamos entre todos un poquito. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo, chicos. ¡Chao!